Días en la línea, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Gracias Bien. por tomarnos la llamada. Pues ahora se tendrá que centrar el debate, senador, en el tema de la reforma política, reforma electoral, porque de esto dependerá en gran medida el debate sobre la reforma energética en septiembre, senador. Bueno, eso es lo que diría yo que han declarado diferentes cosas los integrantes del Consejo Rector después de los resultados de los procesos electorales en 14 entidades, en donde hicimos una serie de prácticas que cuando decían algunos que ya no existían, hablo de irregularidades cometidas desde el ejercicio del poder. Entonces se creó todo un ambiente de crítica, de posiciones de que esto no podía seguir ocurriendo, y parece que la alternativa fue decir que íbamos a una reforma política profunda. Y esto se cambió recientemente porque pudiéramos desahogar una reforma electoral, que es achicar la reforma política, ¿sí? Que es no llegar a los temas importantes por los cuales el ejercicio del poder público no tiene pesos contra pesos, no se democratiza. Pero nosotros anuentes en el Senado para discutir las propuestas, que no nos alarme que en el Senado hayamos presentado una reforma política, senadores del PAN y del PRD, que incluya no solamente la cuestión electoral, la reforma electoral que se requiere, sí, sino una reforma no es de cambio de régimen, es de democratización del ejercicio del poder. Entonces vamos a tener ese tema en el periodo extraordinario de agosto, pero lo digo de manera muy moderada, pero muy clara. Los que firmamos la iniciativa, 46 senadores que firmamos una iniciativa de reforma política y electoral, iremos a debatir de manera amplia esas dos posiciones. Bien. Reforma política y reforma electoral. Ahora, senador, hablábamos aquí con el presidente Madero del PAN, con el presidente Zambrano del PRD, y ellos nos decían un poco, bueno, vamos por la reforma electoral para que sea inmediata, para que ya se aplique en el 2015, y luego discutamos con más calma la reforma política, que es mucho más profunda, que implicaría su entrada en vigor en el 2018, pero hay una parte de panistas que presentaron esta propuesta política junto con el PRD en el Senado que dicen no, ahora mismo tenemos que discutir la reforma política a fondo y que incluye además todo este tema de reelección, segunda vuelta, fiscalización en tiempo real de los dineros de las campañas. ¿Es posible en este tiempo, senador, concluir una discusión tan profunda? Bueno, es que se nos está queriendo decir, o se está diciendo, que una reforma política o electoral tendría que ser aquella que se discutiera en un periodo extraordinario en el mes de agosto. Las leyes electorales que van a aplicarse, que podrían aplicarse en el 2015, tendrían como límite para estar aprobadas agosto de 2014, ¿sí? Es de acuerdo a la Constitución. Así es que no es cierto. Pero si la ponen como condición para que vayan a una reforma energética, para el PRD la posición de la reforma energética es la que hemos dado a conocer, que no es coincidente con la que presentó el PAN, la cual será muy parecida a la que presente el presidente Peña Nieto, ¿sí? Y en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Es que no se identifique esa circunstancia. Es tan importante la reforma energética como la reforma fiscal, como la reforma política. Son las reformas gordas, estructurales, que se requieren acá en México, y nosotros queremos ir a fondo y que no se piense que puede ser la reforma electoral como moneda de cambio para ir a una reforma energética. Son cosas diferentes, importantes, trascendentes, que no están vinculadas y forman parte de acuerdos nacionales de la gente, de las estructuras sociales, económicas, políticas de México. Obviamente los partidos, las bancadas, en cada caso son distintos, no son monedas de cambio. Ahora, ¿qué tipo de reforma en primera instancia, reforma electoral o política, vamos a tener en agosto? ¿Una descafeinada, como dice Javier Lozano, que no incluya los temas fundamentales, o sí se va
a tratar de aprobar la reforma que presentó el PAN y el PRD hace unas semanas en el Senado, o se van por pasos? Es decir, este es un tema en el donde va a haber disyuntiva y va a haber conflicto, al menos al interior de la Acción Nacional y probablemente también en una parte del PRD, senador. Se pretende que sea una reforma achicada. Senadores del PAN y el PRD que firmamos la iniciativa completa, reforma política y reforma electoral, vamos nosotros a hacer nuestros planteamientos en ambos temas. En reforma política, que te digo que es democratización del ejercicio del poder a través de establecer pesos y contrapesos y figuras nuevas, ¿sí? Y también vamos a una reforma electoral. ¿En agosto? En agosto. La que nos quieren imponer es una reforma electoral en el periodo extraordinario de 6 días en agosto, ¿sí? La que nosotros vamos a plantear es una reforma completa, es una reforma electoral. Recuerda, Susana, que el paso de senadores del grupo parlamentario completo del PRD y de el número mayor de senadores del PAN lo dimos a conocer Ernesto Cordero y tu servidor. Sí, perfectamente lo recuerdo. El asunto es, ¿les va a alcanzar el tiempo en agosto para aprobar esto? Mira, en agosto no habría tiempo ni para alcanzar una reforma electoral. Entonces sí puede haber un conflicto con la parte del PAN y del PRD que quieren que esto se apruebe antes que discutir la reforma energética. No estamos planteando que sea antes. No ¿sí? puede ser antes. No, o sea, yo lo que establezco que son tiempos diferentes los de cada una de ellas. Son reformas legislativas muy importantes para que las fijemos en un periodo extraordinario, y lo peor aún, ¿sí? Están achicando la propuesta de una reforma política y electoral para solo una reforma electoral. Cuando me dice están achicando, ¿habla de quién, senador? Hablo del Consejo Rector de Pacto. Del Consejo Rector, incluyendo a Jesús Zambrano. Incluye a los que integran el Consejo Rector. Bueno, ¿sí? Entonces la idea, digamos, del calendario en la mente del Senado o de esta parte es agosto, reforma electoral, septiembre, octubre, reforma energética y fiscal, y después la política. A ver, hemos acordado la celebración de un periodo extraordinario en la segunda quincena de agosto, en las 2 últimas semanas de agosto, porque va a ser en 2 partes. El Consejo Rector del Pacto nos ha planteado que en la que corresponda a la última semana de agosto puede hacer la reforma electoral. Nosotros hemos dicho, bueno, yo lo dije en la reunión que es publicada el día de hoy, llevada a cabo en la noche del día miércoles, ¿sí? Yo he dicho que nosotros vamos a seguir sosteniendo para su discusión y eventual aprobación una reforma política profunda, no solo una reforma electoral. Y la energética y fiscal, entiendo yo que presentada la propuesta de parte del gobierno federal la siguiente semana, inmediatamente la nuestra, quedarán las 3 propuestas con las cuales se debatirá, y ya estamos proponiendo que en agosto se apruebe una ley de participación ciudadana que permita llevar a cabo un referéndum nacional vinculatorio para que el pueblo de México nos diga cuáles son los alcances de la reforma que debemos de legislar. Agosto, aprobación de ley de participación ciudadana. Septiembre, referéndum, y octubre, legislación, la aprobación legislativa de la reforma energética que el pueblo de México a través de un referéndum nos autorice. Senador Miguel Barbosa, gracias, buenos días. Susana, buenos días, gusto.